a un niño, 13.000 pesos mensuales. Solamente acceden al subsidio único familiar. Entonces tenemos un tremendo desequilibrio entre la ayuda que el Estado le presta a las madres que tienen acceso al postnatal, de la ayuda que se le presta a las madres que no tienen acceso al postnatal. Y como los recursos son limitados, yo soy partidario de un sistema que en definitiva distribuya de mejor manera esta ayuda para que le llegue a todas las madres. Yo desde ya, por ejemplo, soy partidario de que la ayuda que están recibiendo las que no tienen al postnatal, que es una cifra absolutamente mínima, ¿no? Como son 13.000 pesos, pudiera multiplicarse por 4 o por 5, porque creo que eso sería perfectamente... ¿Por qué existen esos 2/3? No, y la pregunta que le hace Julio César, es decir, usted está exponiendo su idea. ¿Por qué la idea del diputado Diburian le parecían huevadas? Es decir, más allá del término que se utilizó. ¿Por qué? Es que no es una pregunta en broma. ¿Por qué le parecen, categoriza de esa manera las propuestas que lleva varios semanas o meses ya pidiendo un sector de no solo la oposición, sino que también de gobierno? Por no, precisamente, Montserrat, por no considerar este elemento de juicio que es tan importante, porque cuando uno ve una política pública, lo que tiene que preguntarse tiene que decir, mire, ¿a quién beneficia? Dentro de los que se beneficia, se está beneficiando a la gente que más que necesita. Y por último, como siempre los recursos son escasos, hay que ver cuánta plata vale. La extensión del postnatal beneficia, vuelvo a decir, solamente 1/3 de las madres que tienen niños, y vale la extensión del postnatal 2 o 3 meses, vale más de $100 millones. Entonces lo que yo estoy diciendo es que tendremos que tener una política más grande que cubra a más gente, donde los recursos se gasten de mejor manera. Ahora, el resto, claro, tiene que ver con otros aspectos. Hay gente que dice, los que se oponen a esto no tienen ningún respeto por la maternidad. Todas esas caricaturas, se fija, son las que a mí me parece que son profundamente equivocadas. Entonces, ¿sabe cuál es el problema, Andrés? Sí. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué llegan aquí? Porque se está discutiendo este postnatal de emergencia en julio, a finales de junio y de julio. Una discusión que se tuvo que haber dado hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando después, porque aprovechando que está aquí también el diputado Gonzalo Vinter, está el alcalde, tenemos el tema del día, ¿no es cierto? La rebaja del 25% del sueldo. ¿Le parece óptimo, Andrea Lamar, a la resolución que llegó el Consejo? Después le damos la palabra al diputado Vinter. Senador. Mire, Julio César, yo fui junto con el senador Víctor Pérez el autor de la indicación que en definitiva le traspasó la responsabilidad de fijar los sueldos, porque no solamente son los de los parlamentarios y de los ministros, también hay un conjunto de otras personas que van a ser afectadas por esta rebaja a un organismo técnico como es el Consejo de la Alta Dirección Pública, y se le dieron además los parámetros para que en definitiva emitiera su dictamen. El dictamen tiene 250 páginas, yo no he alcanzado todavía a revisarlo, y quiero revisar bien cuáles fueron las razones que ellos tuvieron para en definitiva formular la propuesta que formularon, que es de 10% en el caso del presidente y 25% en el caso, no es así, de los ministros y de los parlamentarios, y todavía hay un plazo de tiempo para el resto de las autoridades. Pero estoy seguro que por lo que ha alcanzado a pispar, que el informe técnico es correcto. Hablemos parlamentario, diputado Vinter, gracias por estar acá. Entra por 50 y sale por 25. ¿Qué le parece a usted? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. No, mira, yo quiero señalar con claridad cuál es la historia de esta ley, ¿ya? Cuando se inicia la discusión en el 2014, en un proyecto presentado por los diputados Jackson, Boric y Mirosevic, se presentó para que se rebajara 50%. No era con un organismo técnico, sino que decía, sabe que esta discusión no es tan técnica, así que elegir un número. Y los parlamentarios tenemos que poner un número, y se proponía ahí que se bajara al 50%. Ojo, que en esa época el sueldo de los parlamentarios era tan alto que era 42 sueldos mínimos. 42 sueldos mínimos.
Después vino esta situación en que para poder llegar a acuerdo y para poder que la ley avanzara 6 años después, y gracias al estallido social, se llegó a esta fórmula intermedia en donde se le chuteaba la pelota a un organismo técnico. Yo quiero decir al tiro, para ser muy honesto, que a mí no me parece lo más óptimo esto del organismo técnico, porque creo que los parlamentarios deberíamos ser capaces de decir a cara descubierta cuál es la cifra que creemos óptima. Y aquí sí, hay pero algo bien Gonzalo, importante. ¿tú crees Si que los lo mejor es ser parlamentarios arte y parte? Es decir, acá hay un tema, porque acá hay un tema que a uno, hasta el momento a uno le parecía bastante impresentable, y era que los parlamentarios se fijaran ellos mismos el sueldo. Entonces, nombrar a una entidad independiente parece ser una buena forma de repartir el fondo del poder de alguna manera. Yo voté a favor de eso porque creí que al final, dada la correlación de fuerzas del Congreso, era la única forma de que podíamos avanzar. Pero ¿cuál es el contra del organismo técnico? Que hoy día lo que se va a decir es que se bajó un 25 y no un 50, que yo creo que era lo óptimo, porque el organismo técnico lo decidió así por razones técnicas que no nos corresponden. Lo que se omite y lo que se esconde es que si los parlamentarios quisiésemos haber hecho una ley que dijera se rebaja el 50% del sueldo, simplemente tendríamos que haber hecho una ley que dijera artículo, se rebaja el 50% del sueldo, ¿a favor o en contra? Y eso se hizo, y se votó en la Cámara de Diputados y se aprobó. Y el Senado recortó ese pedazo para que llegara sin ese pedazo al organismo técnico y que el organismo técnico decidiera 25. Entonces, yo creo que es poco, que la señal que había que dar era mucho más potente para los tiempos que vivimos, y que, ahora, la parte positiva es que de 42 sueldos mínimos que estaba el 2014, hoy día va a ser 22 con este 25, sumado a que como no se ha reajustado en todos estos años y se ha subido un poco el sueldo mínimo, también ha ido bajando. Pero yo sigo creyendo que 25 es poco y que lamentablemente ahora los parlamentarios, gracias al organismo técnico, van a poder decir, no, yo no tuve nada que ver. Sí. Yo por mí lo hubiera bajado a 50, pero eso no hay que aceptarlo. Es que ¿sabe lo que pasa, diputado Winter, senador Alamán? Que durante 30 años, para subirse el sueldo, no tuvieron esta lógica. Cuando tenían que bajárselo, chuta, ¿sabe qué? Nosotros somos arte y parte. Cuando tuvieron durante 30 años que subírselo, nunca dijeron, oye, es muy feo esto que nos subamos, vamos a una comisión. Se lo subían nomás con todo el registro público, pero cuando había que bajárselo, se iluminaron y dijeron, oye, vamos a una comisión de inmediato, porque entonces, bueno, esos son, senador César, en una palabra, subírselo era un problema político, bajarlo era un problema técnico. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué le parece, Gonzalo? Alcalde, usted no está ahí en esa discusión, pero tiene una opinión política importante. Porque también le afecta. Primero quiero decir, a propósito de la discusión inmediatamente anterior, que encuentro que lo que pasó con el senador Alamán y el Zoom, en realidad no es un chilenismo. Es una conducta inaceptable para un parlamentario al que le pagan el sueldo todos los chilenos y chilenas, y me parece que es una conducta impropia de un senador de la República. Y ojo, porque además se le hace presente que tiene abierto el Zoom. A mí me hubiera gustado que no le hubieran hecho presente eso y quizás con qué cosas nos hubiéramos encontrado. Esto no es el debate que requiere el país y es una conducta inaceptable de parte del senador Alamán. ¿Qué responde? ¿Qué responde el senador Alamán al respecto? Mire, que realmente el argumento de Gonzalo me parece de un oportunismo y de una oportunidad de tratar de ganar un aplauso fácil. Mire, yo tengo toda una trayectoria en la política chilena de muchos años y jamás he tenido una conducta que implique descalificaciones personales, injurias. Tengo toda una trayectoria de vida que implica que soy una persona respetuosa con mis adversarios, respetuosa con el lenguaje. Aquí ocurrió una cuestión que ya me he disculpado, que tiene que ver con un asunto que tiene que ver absolutamente con el ámbito privado. Entonces que Gonzalo Durán venga ¿Cómo con el ámbito privado? Perdón, ¿cómo con el ámbito privado? A rasgar vestiduras. No es así. Senador, me parece de un oportunismo, pero simplemente inaceptable. Perdón. ¿Se fijan? Perdón. Yo ya me pedí disculpas. Al tiro, alcalde, que termine el senador Alamán. Alcalde. Ahora sí, alcalde. No, está bien, lo que pasa que es muy pero mire, si ya está claro. Pero senador, que hable el alcalde Durán ahora. Que hable uno a la vez. Por eso. Que hable el alcalde Durán. Que hable el alcalde Durán. Vuelvo a decir. Mira, una trayectoria senador, el moderador. No, es que así no vamos. Espere, organicémonos de nuevo porque hay delay.
Organicémonos de nuevo porque hay delay y nos escuchan un poquito después. Por eso. Muteen todos, saquen el teléfono y digan lo que tengan que decir. No, ya. Hablemos de uno. Bajemos. Para terminar la polémica. Alcalde Durán, que el senador Alamán termine el argumento de su trayectoria. Inmediatamente usted después. Senador, en 10 segundos, por favor. Ya, muy simple. Yo desafío al señor Durán, que viene a dar ejemplo de todo, que encuentre en 30 años de vida política una expresión que yo haya utilizado contra una persona que implique una descalificación personal o que tenga un ánimo ofensivo o que tenga un ánimo, como se señala, de hacer un juicio peyorativo. No fue el ánimo, fue una cosa, un chilenismo que todos usamos en nuestras expresiones. Ahora Durán. Primero, mis expresiones no son oportunistas. Son expresiones que tienen que ver con que el senador está diciendo que esto simplemente se trata de un chilenismo y estamos en presencia del debate del Senado de la República, de una comisión mixta. Alcalde Durán.